Buenas noches. Ando aquí con mi tecito de jengibre porque ando malito. Uno nomás cumple 30 años y ya es de porcelana. Y de veras que ahora sí me agarró bien horrible todo este tema de garganta y todo. Pero primero Dios, que Dios me ayude media hora a no toser. Pues ¿por qué no oramos? Quisiera que pudiéramos terminar considerando este tema que me encargó JJ. Me encargó que enseñara Dios te ama. Y creo que sería una muy buena manera de cerrar el día de hoy, habiendo escuchado desde la mañana a JJ, habiendo escuchado al pastor Fermín, al pastor Pancho Juárez, simplemente considerar que Dios nos ama. Y podría ser bien esta la verdad más importante en la Biblia, que Dios nos ama. Pues ¿por qué no oramos, ponemos este tiempo en sus manos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por amarnos. Gracias porque evidentemente tú nos has enseñado que nos creaste con una necesidad de amor, Señor, y que tú, Señor, eres quien suples esa necesidad. Tú nos amas, Señor, como nadie nos puede amar, y te agradecemos por haberte revelado y haber revelado ese amor a través de la cruz. Permítenos simplemente considerarlo una vez más. Te lo ruego en tu nombre y te doy gracias por esta noche. Amén. Es indudable que a lo largo de toda la historia humana, en todas las novelas que se han escrito, los poemas épicos, en las canciones modernas, todos son historias al final de amor y desamor, ¿verdad? Detrás de todas las cosas que hay en la poesía, en la música, en el cine, podría ser a veces muy abstracta esa imagen, o podría ser muy distorsionada esa imagen. Pero lo que yace detrás de cada una de estas historias es un deseo de amor, es un deseo de ser amados, de ser conocidos, es un deseo de libertad e incluso de redención. De eso hablan todas nuestras historias. Y podríamos ahorita citar algunas canciones populares, sobre todo las canciones mexicanas son muy de desamor, ¿verdad? Nos podríamos ver ahorita muchísimas de esas canciones de memoria, hablan de este desamor, de esta desilusión que uno enfrenta simplemente por venir a la vida, ¿verdad? El pastor Pancho Juárez decía, hay cierta edad donde uno es muy feliz, pero de pronto cuando empezamos a entrar en contacto con la vida, pues uno se defrauda, ¿verdad? Y uno defrauda a otros y se desilusiona, porque la vida es así, es difícil. De hecho, algunos creen que este siglo es el famoso siglo del pesimismo. Incluso algunos le llaman a esta generación la generación más pesimista de todas, porque la sociedad como el día de hoy la tenemos se sostiene bajo ciertos valores que producen este pesimismo. Un autor que me gusta mucho leer llamado Francis Schaeffer, él dijo en los 70s de hecho, que los dos valores que sostienen a la sociedad occidental el día de hoy, él les llama así, él le llama la búsqueda de la paz personal y la afluencia. Es decir, todos vivimos en una sociedad en la que cada uno es su propio centro de gravedad y cada uno está buscando su propia paz. Y no me importa si el otro consigue esa paz mientras yo pueda conseguir la paz que yo quiero. Hay un gran individualismo acentuado en nuestra cultura, donde lo importante soy yo y todo gira alrededor de mi paz personal. Y el otro valor le llama afluencia. ¿Y qué significa eso? Adquirir cosas y cosas y cosas y cosas y más cosas. Bueno, y estamos justo en las fechas donde estuvieron toda la semana del Buen Fin, apenas fue el Viernes Negro, y bueno, viene el Cyber Monday, ¿no? El lunes en Amazon, y es impresionante la cantidad de cosas que se vendieron en esta semana. Y el siguiente año va a ser igual, va a haber nuevas cosas que comprar y nuevas cosas que adquirir. Y esos son los dos valores que sostienen a nuestra sociedad. Ahora, ¿qué producen estos valores? Pesimismo. Estamos cansados de tener este tipo de valores que son tan superficiales. Y muchos tratan de salir, digamos, de estos valores, de tener una contracultura. Y buscamos en muchas alternativas tener algo de lo que decíamos a un principio: amor genuino, un lugar donde yo pudiera ser conocido y donde pudieran conocerme. Pero el mundo cambia tan rápido, la tecnología avanza tan rápido,
La moda cambia tan rápido, la cultura se mueve tan rápido. Y cosas que valoramos ahorita en pocos años no tendrán ningún valor. Quizás en un año no tendrán valor las cosas que hoy valoramos. Es tan difícil poder tener una vida estable y satisfecha y tener relaciones profundas en una sociedad así. Es realmente difícil. Es realmente difícil encontrar un lugar donde yo pueda ser yo, donde pueda ser amado y puedan conocerme tal como soy. Es difícil. Y esa es nuestra cultura. Así que detrás de todos nuestros logros, detrás de todos nuestros avances, ¿qué hay? Un deseo genuino de ser amados y de amar a alguien. Así que buscamos paz, buscamos realidad, buscamos identidad, pero en lugares equivocados. A veces lo hacemos en las relaciones con otras personas. A veces lo hacemos en el trabajo. Buscamos esa realidad, esa substancia, algo que nos mantenga vivos o que nos mantenga con un deseo de mañana seguir adelante. A veces es los bienes personales. A veces son las drogas, por ejemplo. Cosas que nos mantengan, que nos permitan pertenecer, tener identidad. Pero la Biblia declara en el versículo más famoso, más impactante en toda la Biblia, que eso que nosotros buscamos, ser amados y ser conocidos, Dios lo puede suplir de una forma especial como nadie más. Bueno, Juan capítulo 3, quiero leerles lo que dice el versículo número 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo declara lo que llamaríamos el mensaje concentrado de toda la Biblia. Toda la Biblia se resume en todo su mensaje bajo este título: Dios amó al mundo. Esa es la realidad que nos enseña la Biblia, que Dios nos ama. Es la afirmación más sorprendente. Un Dios que la Biblia enseña que es un Dios personal. Es un Dios que no cambia como nuestra cultura. Es un Dios, a diferencia de nuestra cultura, que siempre es el mismo. Su amor no cambia. Es un Dios infinito en poder y amor. Es un Dios que trasciende los límites en su amor. Porque ¿quién amó Dios? Dice aquí, amó al mundo. El amor de Dios es tan profundo, tan amplio, que puede pasar los límites geográficos, los límites raciales, trasciende los límites económicos. No importa en qué estrato social estoy, Dios me ama. No importa a qué cultura pertenezco, Dios me ama. No importa la edad que tengo, Dios me ama. No importa el color que tengo, Dios me ama. Esa es la realidad que la Biblia declara, que Dios nos ama a todos. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, no se refiere precisamente aquí a los árboles o los animales, sino a las personas. Otra forma de decirlo es que Dios nos ama a todos nosotros. Dios ama a la humanidad. Dios ama a cada uno de ustedes. No dudes eso. A lo mejor no pasaste ahorita que el pastor Pancho hizo el llamado y a lo mejor te estás cuestionando si esto es para ti. Solo quiero decirte y recordarte esto: Dios te ama. A lo mejor no pasaste cuando el pastor Pancho hizo el llamado porque ya conoces a Jesús de tiempo atrás. No quiero que olvides que Dios te ama. Dios nos ama a todos nosotros. Ahora, esto es maravilloso. La Biblia no solo nos enseña que Dios nos ama, la Biblia nos demuestra que Dios nos ama. Porque es fácil decirle a alguien te amo, ¿verdad? Pero a veces es difícil demostrar a esa persona que la amas. Bueno, la Biblia nos dice que Dios no solo nos dice que nos ama, nos demuestra que nos ama. ¿Y cómo nos demuestra que nos ama? Pues dice aquí: de tal manera amó Dios al mundo, que esto es lo que hizo: ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué razón Dios tendría que dar a su Hijo? ¿Por qué razón esto prueba que Dios nos ama?
Bueno, eso es una de las grandes verdades de la Biblia. Dios nos ama y envió a su Hijo por una razón. Y quisiera que la recordáramos. Pero antes de responder a la pregunta, ¿por qué lo hizo? Creo que tenemos que pensar en lo que la Biblia enseña sobre el amor de Dios. Tú y yo fuimos creados de una forma especial. Dios nos hizo. Dios creó todas las cosas en este mundo. Pero la Biblia dice que Dios te creó a ti y a mí de forma especial. ¿Cómo lo dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que nos hizo con la capacidad, como Él, de razonar, de elegir, de orar, de amar. Dios nos hizo distintos a toda la creación. Nos ha dado esas capacidades. De hecho, cuando la Biblia dice que hemos sido creados a su imagen, lo que está diciendo la Biblia es que fuimos creados para representar a Dios. Es decir, somos como Dios en este sentido. En el sentido de que reflejamos estas capacidades que Dios nos ha dado. Dios nos hizo de esa forma especial. Pero este es un regalo. Ser creados a imagen de Dios es un regalo, pero también es una responsabilidad. Dios había creado al ser humano para ser un representante en la tierra de Él, para que gobernara la tierra reflejando el amor de Dios y la bondad de Dios. Ese era el plan, que fuera algo así, por decirlo, como un vicepresidente, que gobernara a la manera de Dios el mundo. Pero con ese regalo y esa responsabilidad, Dios también hace que el hombre tenga que tomar una decisión. Tiene la libertad de elegir amar a Dios y obedecer lo que Dios dice que es bueno y malo. Establecer la bondad y la maldad en base a lo que Dios dice que es bueno y malo. O tiene la capacidad de usar su responsabilidad para alejarse de Dios, para gobernar de una forma en la que Él mismo determina lo que es bueno y malo, no Dios. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Bueno, la Biblia nos dice que el hombre se aleja de Dios. Y el hombre entonces comienza en rebelión contra Dios a gobernar su propio destino, entre comillas, a decidir por él mismo qué es bueno y malo. A esta escena la Biblia le llama la introducción del pecado en el mundo. Y la Biblia dice que el pecado entró en Adán y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos son pecadores, todos pecaron. Entonces, esta escena en la Biblia nos enseña que todos los problemas del mundo, todos los problemas de la historia humana son resultados de este momento, del momento en el que Adán desobedece a Dios. Todos nosotros, los que estamos aquí, somos hijos de Adán o hijas de Eva y tenemos las consecuencias de la desobediencia a Dios. Cuando volteamos a ver al mundo y vemos las noticias y las cosas que ocurren y las cosas que nos indignan, cuando pensamos en nuestras familias, porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno, está en una familia en la que no ha experimentado un problema, o que no tenga temores, o que no experimente angustia y ansiedad. Todo lo que vemos en el mundo que detestamos es precisamente la consecuencia de este momento. Todo el orgullo de los hombres, toda su ambición con la que lastimamos a otros y nos lastiman, todos nuestros celos, todos nuestros temores, todos nuestros prejuicios son el resultado de rebelarnos contra Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Blas Pascal por eso dijo: buscando ser ángeles, nos hemos convertido en menos que hombres. Los seres humanos somos capaces de hacer actos virtuosos tan bellos, pero somos capaces de hacer actos tan crueles, tan viles, de dañar a un ser humano a niveles impresionantes. Y esa es la historia humana. Desilusionamos y nos desilusionan. Es la historia de los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que somos criaturas quebrantadas. Nuestras relaciones están rotas.
Por eso no sabemos relacionarnos con los demás. No podemos profundizar, como decíamos en un principio. Nuestras historias son historias de amor y desamor, de desilusión. La Biblia enseña que eso es lo que somos, criaturas quebrantadas en sus relaciones. Entonces, por ejemplo, está rota nuestra relación con Dios, y por eso está rota nuestra relación con otros seres humanos. O sea, no es la historia de los seres humanos una historia de odio y celos y envidias. Esa es la historia. Hay una escena de una película en Terminator 2, que hasta traigo la chamarra, no me la puse por eso, pero hay una escena donde, muy interesante, es una película súper hollywoodense, ¿verdad? Pero hay una escena donde está hablando el Terminator, ¿no? Está hablando con John Connor, el muchacho de la película de la 2, y hay dos niños que están jugando con armas y están disparando. Y entonces voltea a John Connor y le dice al Terminator: no la vamos a hacer, ¿verdad? El Terminator le responde: está en su naturaleza autodestruirse. Es interesante, es una película hollywoodense, pero esa frase refleja una realidad, que la historia humana es una historia de tragedias y guerras y ambiciones. Eso es, aún desde chiquititos. Cosas que comienzan con esto es mío, no, esto es mío, pero a gran escala. Engaños, traiciones, cosas buenas también, ¿verdad? Pensamos a lo mejor en cosas de nuestra infancia o cosas de nuestro hogar o cosas de nuestra familia que nos gusta recordar, pero eso no es toda la historia humana. Son fragmentos de nuestra vida. La mayoría de las cosas que hay en esta vida son desilusión, porque la Biblia enseña eso. Estamos separados de Dios y estamos separados entre nosotros. Nos dañamos. Pero no solo eso, estamos separados también de las cosas que hacemos. Hacemos cosas para nuestro beneficio y nos volvemos esclavos de las cosas que producimos. Producimos coches para que nos lleven de un lugar a otro y terminamos esclavos de esos coches. Producimos todas las cosas para mejorar la vida y terminamos siendo esclavos de las cosas que hacemos. Es trágico, ¿no crees? Y no solo eso, también estamos separados de la satisfacción. Estamos buscando algo que no encontramos. Así que relaciones dañadas. ¿Dónde está el problema? Bueno, Jesús en una ocasión dijo que el problema no es afuera del hombre, no es causado por las circunstancias que vive. El problema, la verdadera guerra no está afuera, está adentro. Jesús dijo así en un pasaje de la Biblia, en Marcos 7, 22, 23, lo voy a leer de una versión sencilla. Dice: el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas, dijo Jesús, provienen de adentro. Esas son las cosas que los contaminan. Una guerra adentro, un problema interior. Es decir, el problema del hombre, el corazón del problema, es el problema del corazón. Nosotros somos el problema. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema Dios me ama? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque ahora que hemos puesto este telón en el que podemos ver la realidad, podemos ver más el amor de Dios. Nunca en la historia ha habido tantos indicios de suicidio, sobre todo cada vez más en adolescentes, en niños. Más gente deprimida, más gente angustiada. Tenemos más y al mismo tiempo tenemos menos. Esa es la condición humana. Corazones rotos, corazones quebrantados, desilusión. Pero en medio de todas estas tinieblas, la Biblia dice esta gran verdad: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Quizás pensamos, ni siquiera me conoces, Alex, no sabes ni quién soy. Yo no vivo una vida así desenfrenada. Bueno, yo digo que hay dos tipos de pecadores: los que lo hacen y los que lo piensan, ¿verdad? Algunos quizás de ustedes han tenido que tocar fondo de ciertas maneras, pero a lo mejor algunos de ustedes han venido y han escuchado estos testimonios y dicen: yo no tengo ninguna vida así. Pero la Biblia dice que Dios ve más allá de solo nuestras acciones. Para Dios es pecado también las motivaciones del corazón. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte: ustedes han oído de no desear la mujer de tu prójimo. Yo te digo que si has visto a una mujer y has codiciado a una mujer en tu corazón, es adulterio. ¿Qué pasaría si el día de hoy tuviéramos alguna especie de Twitter mental que publicara todo el historial de pensamientos que has tenido acerca de personas, acerca de tu familia? ¿Cómo se vería eso? ¿Qué pasaría si tuvieras que dar cuentas a Dios no solo de lo que dices y haces, sino de lo que piensas? Tenemos corazones rebeldes y extraviados, y a lo único que nos ha faltado a algunos de nosotros es oportunidad. Podríamos ocultarnos detrás del escudo de yo no he hecho eso, solo porque no hay oportunidad. Pero esa es la realidad de la condición humana, la condición extraviadas, rebeldes. Pero en medio de todo eso nuevamente brilla esta luz. ¿Puedes escucharla? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Así que este texto que leímos en Juan afirma que Dios nos ama y que Dios envió a su Hijo al mundo. Pero ¿cuál es el propósito por el que Dios envió a su Hijo al mundo? Acompáñame nuevamente a Juan, por favor, mientras lo leemos. Quisiera leerlo desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué razón? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a Jesús a este mundo para traer un juicio a este mundo. Este mundo rebelde, con hombres hostiles, separados de Dios. Pero Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo. Lo envió con el propósito de que las personas no se pierdan. Mira este Dios que nos ama de una forma tan personal y, ¿sabes?, costosa. En uno de los episodios de Los Simpson, van a decir, ¿cómo voy a citar a Los Simpson aquí? Claro, es pertinente citarlo en este momento. De hecho, ya lo citó mi pastor anteriormente, así que tengo libertad para citarlo. Pero hay una escena cuando es cumpleaños de Marge Simpson, la esposa, y Homero le compra una bola de boliche y le pone Homero a la bola de boliche y se la regala. Y entonces es como el peor esposo del mundo, ¿verdad? Le regala una bola de boliche que es realmente para él y con su propio nombre, ¿verdad? Eso es el peor regalo que le podrías dar a una esposa, ¿verdad? Pero Dios no nos ha dado un regalo así. Dios nos ha dado un regalo costoso. El amarnos ha costado a Dios un dolor muy profundo. El amor de Dios no es algo simplemente que podemos de manera abstracta contemplar, sino que es una realidad tangible. Jesús nos amó y nos demuestra lo que Dios piensa. ¿Cómo? Bueno, Jesús fue enviado a este mundo para salvarnos y lo hizo de esta forma. Jesús vino a este mundo para asumir nuestra naturaleza, para vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir.
Él entiende lo que es vivir en este mundo porque Él caminó entre nosotros. No tenemos un Dios ajeno a nuestro dolor, ajeno a los problemas de la vida, sino un Dios que entiende las complejidades de vivir en este mundo. Es difícil la vida, ¿verdad? A veces decimos que nuestras vidas parecen novelas, pero creo que las novelas son más fáciles de resolver que nuestras vidas. Sumamente complejas. Oímos historias de personas y decimos, ¿cómo te metiste en ese embrollo? Y hay tantos asuntos complejos, y otra vez de desilusión, de pecado, de engaño. Pero Jesús vino a nuestras vidas con problemas complejas y vino a vivir entre nosotros y se hizo como nosotros, como uno de nosotros. No era simplemente un disfraz de ser humano, sino toda la debilidad y toda la tentación que significa ser un ser humano, pero sin pecar. Él nos entiende. Este es el regalo que Dios nos ha dado, que Dios mismo asumió nuestra humanidad. Ahora, pudo haberse identificado hasta ahí y habría sido mucho, ¿verdad? Pero Jesús fue más allá en identificarse con nosotros y vivir entre nosotros. Lo que Dios hizo fue ir a la cruz, donde fue juzgado precisamente por los pecados de toda la humanidad. Por eso oímos a Jesús decir en la cruz del Calvario, todos hemos oído estas palabras en alguna ocasión, en alguna obra de teatro o en alguna predicación, Jesús diciéndole a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa declaración no habla de la poca fe de Jesús en ese momento, sino es una declaración de una realidad, que Dios abandonó a Jesús, porque Jesús estaba asumiendo el costo de pagar por nuestra deuda y nuestro pecado en la cruz, nuestra rebelión. Por eso otro pasaje de la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos curados. Él fue molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Es una realidad. Jesús fue más allá al identificarse con nuestra humanidad, pero sin pecar. Es decir, Jesús fue juzgado por los pecados de nosotros, como si Él los hubiera cometido. Fue en nuestro lugar. Tomó nuestra humanidad y nuestro dolor y nuestra amargura. Entonces otra vez podemos leer, de tal manera Dios amó al mundo. Considera eso un segundo, mientras yo me tomo un poco de té. ¿Te das cuenta? Este texto nos enseña que este es Dios en acción. Este es Dios salvando al mundo. Este es Dios asumiendo nuestra humanidad y llevando a cabo nuestra reconciliación. Este es Dios padeciendo en la cruz. Un texto de la Biblia en 2 de Corintios, lo quiero leer en una versión sencilla, dice así: ¿qué estaba haciendo Dios en la cruz? Esto es lo que dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces Pablo dice de él mismo: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo, les rogamos, vuelvan a Dios. Y esto me encanta. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia, que Dios nos amó de tal manera y envió este regalo maravilloso, su propio Hijo. ¿Cuántas veces pensamos que Dios es un Dios simplemente enojado y que se necesita a Jesús para calmar el enojo de Dios, y entonces como que Dios es nuestro adversario y Jesús es nuestro amigo que nos ayuda a calmar a Dios? Pero lo que nos enseña este pasaje es que Dios nos amó y que lo que hizo la cruz
Cristo expresa precisamente lo que Dios piensa, que Dios nos ama a todos nosotros. Y por eso envió a Jesús, para que Él recibiera el justo castigo que tú y yo merecíamos. Quizás podríamos estar pensando, ¿cómo podría Dios ayudarme con mi problema? Pues mira, si Dios se hizo hombre para acercarse a nosotros y mostrarnos el amor de Dios, ¿cómo no podría ayudarnos? Es que quizás Dios no entiende cómo yo estoy. Claro que te entiende porque Él asumió nuestra humanidad. Pero quizás no puedo acercarme a Dios. He pecado tanto. ¿Cómo podría acercarme a Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios te ama. Y te amaba antes de que existieras. Y te ama a pesar de lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Dios te ama. Y Dios puede rescatarte. Déjame terminar el día de hoy simplemente diciendo lo siguiente. Este texto dice que Jesús vino a este mundo. Y por lo tanto, aquí hay algo importante. Somos responsables de la decisión que tomamos, de lo que hoy has escuchado durante todo el día. Tú y yo somos responsables. Mira lo que termina diciendo el pasaje de Juan. Voy a leer el verso 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hay una crisis aquí, una decisión que tomar. La Biblia dice que hay dos tipos de hombres y que lo que Dios hizo en la cruz ha forzado a la humanidad a tener que tomar una decisión. O recibirle o rechazarle. Y la Biblia dice que aquellos que le reciben tienen salvación. Aquellos que le rechazan tendrán juicio y condenación. Oye, Alex, ¿pero no dijiste que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo? Sí, eso dice la Biblia. No lo envió a condenar. ¿Y por qué dice aquí que el que los rechazan son condenados? Bueno, mira lo que dice el verso 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es muy claro. La Biblia dice que la condenación consiste en que amo más el pecado que la luz. Así que cuando una persona rechaza a Jesús, esta es la razón. No es una razón intelectual, es una razón moral. Dice la Biblia que rechazar a Jesús es rechazar el único medio que Dios nos ha dado para salvarnos del pecado. Es que si nuestro problema fuera meramente político, Dios habría mandado eso a un político. Si nuestro problema fuera de salud, habría mandado un médico. Si nuestro problema fuera de nutrición, manda un nutriólogo. El problema del mundo es su condición espiritual de pecado, y por eso envió un Salvador. Y rechazar a Jesús es rechazar precisamente el único escape de salvación. Por eso hay condenación. El que rechaza a Jesús, esta es la razón que Jesús nos da. Mira lo que dice el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por esto, para que sus obras no sean reprendidas. La razón por la que una persona rechaza a Jesús, en el corazón de esa incredulidad, es que no quiere cambiar su vida, no quiere dejar su pecado, ama demasiado su pecado y su condición. Y lo único que hace la Biblia es advertir: Dios te ha dado un escape, una salida, una salvación. Rechazar esa salvación es autodestrucción. No es que Dios quiere destruirte, ni Dios quiere juzgarte, pero rechazar el único escape y el único camino a la vida es eso. ¿Alguna vez has perdido un avión? Yo perdí uno recién, hace un par de años. Es horrible, porque luego cuando quieres comprar los boletos te los venden como al triple,
Tienes que esperar 10 horas en el aeropuerto. Y con familia y con hijos es difícil. Gracias a Dios pude comprar otro boleto y regresar. Y entre más lejos estés, pues más difícil regresar. Pero imagínate, estamos hablando no de una situación de perder un boleto de avión. Lo que la Biblia está hablando es la vida de un hombre. Lo que trato de decirte es esto: cuando la Biblia te advierte de algo, es porque es algo importante. No es porque no te amen o porque Dios no te ame. El día de hoy no nos gusta mucho escuchar advertencias, pero cuando oyes a alguien salir, en 5 minutos sale el avión, esa persona no ha de amarnos. ¿Por qué nos está avisando? Dirás, es su trabajo, claro, pero nos avisan porque tenemos un avión que tomar. Y si yo una y otra vez rechazo esa invitación, perderé mi avión. Y no será culpa de la persona que me advirtió, será mi culpa. Y lo mismo es con la Biblia. Dios no nos advierte porque nos odia, sino porque nos ama. Y lo que nos advierte es: este es el único escape y el único camino. No tomemos a la ligera la salvación de Dios. Dios te ama y por eso te advierte esto. Por otro lado, ¿qué sucede con los que creen? Pues mira lo que dice el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que esto es así. Hoy hay una invitación que muchos de ustedes ya recibieron. Y la invitación que nos hace la Biblia es: ven a la luz. Ven a la luz. ¿Es costoso venir a la luz? Es muy costoso. ¿Por qué? Significa reconocer que soy pecador. Significa reconocer públicamente lo que soy. Significa venir delante de Dios y admitir el pecado. Eso es venir a la luz. Pero es lo mejor que le puede pasar a alguien. Porque cuando uno viene a la luz, lo que la Biblia nos dice es que en ese momento va a ser una nueva persona y va a tener el poder para practicar la verdad. Es decir, la Biblia nos promete no solamente un escape, sino nos promete el poder, como decía el pastor Pancho Juárez, para vivir una vida completamente nueva. Así que el que viene humillado a la luz y reconoce su condición, Dios le permite experimentar una nueva vida y la fuente de un nuevo poder para vivir en la luz, para vivir una vida que agrada a Dios. Y es imposible si uno no viene a la luz. ¿Y cómo uno viene a la luz? Bueno, lo leímos en el verso 16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que si el amor se midiera por el valor del regalo que uno recibe, Dios nos ama más que nadie, ¿verdad? Dice un viejo himno cristiano: oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, dice, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Y esa tragedia de el Edén, esa caída terrible y que sufrimos las consecuencias, Dios ha enviado un Salvador, alguien que puede revertir la maldición, que puede sanarnos en todo sentido, de ser criaturas quebrantadas de nuestras relaciones, separadas, que no tenemos una relación con Dios, que no nos conocemos ni a nosotros mismos, nos relacionamos mal con otros y estamos lejos de las cosas que producimos, nos esclavizan. La Biblia dice que Dios nos restaura por completo. Aquel que viene a la luz es una persona completamente nueva. Y venir a la luz significa dos cosas: arrepentirse del pecado. Arrepentirse es un cambio de mente, implica la voluntad, y creer. Creer es rendir mi voluntad, mi mente, mi corazón. Venir a Jesús no es una decisión solo emocional, incluye todo mi ser, es una convicción de que soy un pecador, que estoy
quebrantado, vivo en la tragedia de vivir en el pecado y necesito que su luz me salve y me rescate. Solo quiero animarte, recordar esto. Si no tuviste la oportunidad de poder recibir a Cristo y entregarle tu vida, a lo mejor escuchaste el llamado durante el día, pero no lo hiciste. Aquí hay una persona más diciéndote que Dios te ama y que puedes entregarle tu vida el día de hoy a Cristo. Y yo te ruego que lo hagas. Ese es el mensaje de la Biblia: reconcíliate con Dios, vuelve a Dios. Si ya tienes mucho tiempo en la iglesia, a lo mejor dices, yo nomás vine pero no tengo nada que ver, y te das cuenta que necesitas salvación también, porque tienes todo que ver, porque a lo mejor no has hecho estas cosas, pero has pensado esas cosas y has estado lejos de Dios y has estado engañando a otros. Arrepiéntete. Y para muchos de nosotros simplemente es un recordatorio de que esta es la verdad más gloriosa que hemos recibido. Un teólogo suizo, un alumno le preguntó, tratando de apantallar a su maestro, le dijo: ¿cuál es la verdad teológica más grande que usted ha descubierto? Lo que le dijo fue: Dios me ama, bien lo sé, pues la Biblia me lo dice así. El mejor simplemente es recordar esta noche: Dios te ama y un precio enorme se ha pagado para rescatarnos. Entonces, ¿por qué no oramos y damos gracias a Dios por esto? Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque nos diste un despliegue de amor, un derroche de amor, Señor, como nadie nos ha amado, Señor. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz, Señor. Estábamos perdidos, Señor, rotos, quebrantados, Señor. Y tu amor lo ha cambiado todo. Nos dio una vida nueva, Señor. Para muchos de nosotros significó recuperar a nuestras familias, Señor. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos amado, Señor. Que no olvidemos esta gran verdad, que nos ama, Señor. Y que podamos ir a otros lados y hablarles a otros de tu amor, Señor. Que no nos cansemos de contar esta dulce historia, Señor, sobre tu amor, y que es una realidad. Gracias. Amén. Dios les bendiga.